¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a iniciar con el curso de neumonía. Iniciamos con una definición general. Sería una infección del parénquima pulmonar debido a un agente infeccioso. Esta sería la clasificación que vamos a estar abarcando. Veremos la neumonía adquirida en la comunidad, una neumonía nosocomial o intrahospitalaria y la neumonía por SARS-CoV-2. Lo que estaremos abarcando el día de hoy sería la neumonía adquirida en la comunidad. Vamos a iniciar con su definición, que sería una infección aguda del parénquima pulmonar que afecta a pacientes no hospitalizados y que se caracteriza por la aparición de fiebre y o síntomas respiratorios junto con la presencia de infiltrados pulmonares en la radiografía de tórax. La definición que nos maneja la guía de práctica clínica pues es que es una infección pulmonar aguda adquirida fuera del hospital o que se manifiesta después de 72 horas del egreso hospitalario del paciente. Pasando a la epidemiología, tenemos que en México se presentan de 1.6 a 13.4 casos por cada 1000 habitantes por año, dependiendo del área geográfica analizada. A nivel mundial, la incidencia anual global de la neumonía en niños menores de 5 años es de 150 a 156 millones de casos. Vamos a pasar a la etiología. Tenemos que lo más común es el Streptococcus pneumoniae, que es un gram positivo, el Haemophilus influenzae, un gram negativo, el Staphylococcus aureus, también bacilos gram negativos como la Klebsiella pneumoniae y la Pseudomonas aeruginosa. Dentro de los atípicos tenemos al Mycoplasma pneumoniae gram positivo, la Chlamydophilus pneumoniae gram negativo. Pasamos a los factores de riesgo. De acá los que van a tener mayor predisposición pues serían niños menores de 2 años de edad, personas mayores de 65 años de edad y personas que padezcan alguna enfermedad crónica degenerativa. ¿Esto por qué va a estar pasando? Al tener estas enfermedades, el sistema inmunológico de la persona realmente se va a encontrar debilitado. Entonces cuando ingresen ya sean estas bacterias o virus al microorganismo, pues no vas a tener la reacción ideal que nuestro organismo puede proporcionar para que esta infección no pase. Entonces, dentro de estas enfermedades vamos a tener al EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, asma, diabetes, desórdenes metabólicos como desnutrición, anemia, inmunosupresión como VIH, trasplante de órganos. De igual forma, vemos que está correlacionado con el tabaquismo. Vamos a pasar a la fisiopatología. Vemos que pues nosotros vamos a tener realmente barreras que nos van a servir para que estas bacterias o virus no puedan ingresar a nuestro organismo. Lo primero que vamos a tener serían los cornetes y las vibrisas. Su principal función pues será que estas bacterias o virus no ingresen a nuestro organismo. Ahora bien, si esta bacteria pasa, vamos a tener el siguiente mecanismo de defensa, que sería el epitelio traqueobronquial. Pues es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado que va a contener células caliciformes que van a secretar moco y van a estar ligado con lo que es el reflejo nauseoso y el mecanismo de la tos. Lo que va a pasar aquí es que gracias a estos mecanismos pues nuestro organismo va a tratar de expulsar ya sea pues la bacteria o virus que va a ingresar hasta esta parte para que hasta ahí se quede. Pero en un dado caso que este microorganismo supere estas barreras, va a llegar a los alvéolos. Recordando un poco sobre los alvéolos, aquí vamos a tener distintas células. Dentro de estas vamos a tener a los neumocitos de tipo 1, que pues estos van a estar recubriendo la pared del alvéolo. También vamos a tener a los neumocitos de tipo 2, que
que su principal función es secretar el factor surfactante, y dentro de lo más importante pues serían los macrófagos, que se van a encargar de fagocitar todo aquel microorganismo que llegue a los alvéolos. Ahora bien, cuando estos microorganismos superen a los macrófagos, pues aquí va a surgir el principal problema. Lo que va a pasar aquí es que se van a liberar los mediadores de la inflamación. Vamos a tener desde interleucina 1, factor de necrosis tumoral, interleucina 8, factor estimulante de colonias de granulocitos. La principal función de los primeros, de la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral, pues sería la inflamación, y la función de la interleucina 8 y del factor estimulante de colonias de granulocitos sería el reclutamiento de leucocitos. Estos leucocitos se van a encargar de fagocitar estas bacterias que lleguen a los alvéolos. Vamos a poner el láser y pues acá vemos un capilar y los alvéolos. La siguiente fase de la fisiopatología sería una fuga alvéolo capilar. Esto, como su nombre lo dice, en cuanto se secreten los mediadores de la inflamación, los leucocitos pues van a tratar de pasar a los alvéolos. Lo interesante acá es que no solo van a pasar estos leucocitos, sino también van a pasar eritrocitos y algunas sustancias proteicas hacia los alvéolos. Al pasar todo esto, pues se va a dar un alvéolo congestionado gracias al líquido que va a estar aumentado. Como vemos pues hasta esta parte, si lo correlacionamos con el cuadro clínico, al momento de la auscultación no vamos a escuchar los ruidos que normalmente pues tendría un paciente que no tiene pues nada de esto, nada de neumonía. Pero como hemos visto en la fisiopatología, gracias a todos estos líquidos y al alvéolo congestionado, se van a escuchar lo que son los estertores, que va a ser algo característico ya de lo que es la neumonía. Entonces, hasta esta parte que sería la fisiopatología, vamos a pasar a la histopatología de la neumonía. Acá vemos unos pulmones normales y aquí ya vemos la congestión, donde vamos a tener un exudado proteináceo. Vamos a tener microorganismos en el alvéolo. Vamos a pasar a la siguiente fase, que sería la de hepatización roja, donde tenemos eritrocitos en el alvéolo, leucocitos, microorganismos y fibrilina. La siguiente fase es la de hepatización gris, con lisis y degradación de eritrocitos. Casi no hay microorganismos, hay un exceso de depósitos de fibrina y neutrófilos en el alvéolo. En cuanto a la resolución, solo hay macrófagos, se eliminan restos de neutrófilos, bacterias y fibrina, y vemos que cede la inflamación. Ahora bien, pasamos al cuadro clínico general. De acá se va a presentar principalmente fiebre y tos. Las bibliografías nos dicen que esto es lo que se va a presentar más frecuentemente, ambos dentro de un 90-95%. Pero de igual forma, pues ahí está el dolor torácico pleurítico, que va a tener una frecuencia importante, y pues igual vamos a tener expectoración, disnea, desorientación o cambios de percepción mental, náuseas, vómitos o diarrea. Vamos a pasar al cuadro clínico bacteriano, o bien de una neumonía típica. Sería con una fiebre de inicio brusco, escalofríos con temblores, tos productiva con esputo mucopurulento, hemoptisis, dolor torácico. El siguiente cuadro sería el de una neumonía atípica, que principalmente está causada por virus, con resfriados, fiebre, cefalea, dolores musculares y pérdida del apetito. Lo siguiente sería la exploración física, con taquipnea, taquicardia, ruidos respiratorios disminuidos o bronquiales, ecofonía y frémito táctil. En la auscultación se perciben a veces estertores, crepitantes, ruidos bronquiales y quizá un frote pleural. También matidez a la percusión. Pasando al diagnóstico, sería principalmente clínico. Aquí nos vamos a apoyar de lo que es la historia clínica y la exploración física.
La GPC nos habla de la radiografía y que se sugiere realizar radiografía de tórax a todo paciente con datos sugestivos de neumonía. De igual forma tenemos la tinción de Gram y cultivo de esputo, también hemocultivo y biomarcadores. Vamos a pasar a los patrones clínicos radiológicos. Iniciamos con el primero, que sería el patrón lobar. Este consiste en la afectación de múltiples alvéolos sin la afectación de los bronquiolos. La infección pulmonar afecta de manera focal al pulmón en forma de inflamación exudativa que provoca consolidación de todo el pulmón, que puede ser según su extensión subsegmentaria, segmentaria, lobar o multilobar. Este tipo de neumonía es el paradigma del patrón alveolar en la radiografía simple, y su presentación consiste en la presencia de zonas de condensación pulmonar con broncograma aéreo de distribución y extensión variable. Vemos que la principal etiología es el neumococo o Streptococcus pneumoniae. Este prefiere los lóbulos inferiores y la Klebsiella, que prefiere los lóbulos superiores. Esto de manera general, pero también puede variar. En la radiografía vemos la condensación lobar con broncograma aéreo en un paciente con neumonía adquirida en la comunidad debido al Streptococcus pneumoniae. Vemos que como no se afectan los bronquiolos, se puede ver el signo del broncograma aéreo. Es decir, podemos ver que el aire en la vía aérea se respeta, entonces por eso lo vemos negro, pero alrededor, lo que es el parénquima como tal, este sí está afectado. Ahora pasamos al patrón bronconeumónico. Vemos que se caracteriza por una afectación tanto de los alvéolos como de los bronquiolos. La afectación consiste en una inflamación exudativa con distribución peribronquiolar que da lugar a focos de consolidación del pulmón adyacente, rodeados de pulmón normal. Radiológicamente se caracteriza por la presencia de opacidades nodulares mal definidas, es decir, nódulos acinares, con afectación parcheada, frecuentemente bilateral y asimétrica, que en la evolución forman focos de consolidación múltiples similares a los de la neumonía lobar. Este es el patrón más habitual en la neumonía nosocomial. Dentro de la etiología tenemos al Staphylococcus aureus y gram negativos, como la Pseudomonas aeruginosa y el Haemophilus influenzae. Ahora pasamos a la neumonía intersticial. Vemos que la afectación inflamatoria afecta al espacio aéreo e intersticio peribronquial y perivascular. La afectación del intersticio nodular, pues hay un engrosamiento de septos interlobulillares y borramiento de los contornos vasculares. Esto en la radiografía simple. Vemos que este patrón se ha asociado a infecciones de origen vírico y bacteriano. Más comúnmente se relaciona con los virus, entonces, como habíamos visto, pues sería una neumonía atípica. Dentro de la etiología, pues tenemos al Mycoplasma pneumoniae y la Chlamydophila pneumoniae. Hasta ahorita, los primeros tres patrones que hemos revisado son los más comunes. Y ahorita vamos a pasar con los siguientes dos, que realmente la bibliografía nos dice que no se presenta con mayor frecuencia como los otros, pero no son menos importantes. Entonces iniciamos con la neumonía redonda. Vemos que se presenta con mayor frecuencia en los niños. Se caracteriza por la presentación de una opacidad nodular de rápido crecimiento, usualmente de forma aislada. Como vemos, este patrón es muy característico en la radiografía. Lo podemos observar acá, que se encuentra en el lóbulo inferior derecho. Dentro de la etiología tenemos al neumococo, al Haemophilus influenzae y a la Legionella mictaei. Pasamos al último, que sería la neumonía por aspiración. Vemos que este patrón de imagen es secundario a la inhalación de contenido gástrico o material orofaringeo directamente a la laringe y a la vía aérea inferior.
De acá, si el material aspirado es contenido estomacal estéril, se producirá un cuadro de inflamación sin infección conocido como neumonitis. Por el contrario, si se trata de secreciones de la orofaringe, usualmente colonizadas, el cuadro desemboca en un proceso infeccioso conocido como neumonía aspirativa. Como factores predisponentes deben considerarse el sensorio comprometido, condiciones neuromusculares, alcoholismo, convulsiones o evento cerebral vascular masivo. Su aspecto en la radiografía de tórax son opacidades difusas, bilaterales y simétricas, de distribución periliar y basal de predominio derecho. Acá pues es un cuadro comparativo de lo más importante de cada una, donde se va a evaluar la opacidad, si es bilateral, el broncograma, la localización y el agente causal. De acá pues ya se los dejo para que lo vayan checando con calma. Pasamos ahora a la tinción Gram y al cultivo de esputo. Este sirve para hacer un diagnóstico etiológico temprano de la NAC bacteriana que ayuda a seleccionar el tratamiento antibiótico inicial. Se realiza en pacientes con NAC severa y que estén intubados. Tenemos una mayor especificidad y por lo tanto mejores resultados con Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus aureus, y nos han presentado pues buenos resultados con el Mycoplasma pneumoniae, la Chlamydophila pneumoniae, la Legionella y el Haemophilus influenzae. Lo siguiente sería el hemocultivo. Este se debe obtener antes de iniciar antibiótico-terapia. Su uso principal debe ser en pacientes con NAC severa para descartar otros agentes infecciosos. El índice de confirmación es del 5 al 20%. El patógeno que es mayormente aislado sería el Streptococcus pneumoniae. En cuanto a los biomarcadores, vamos a tener a la proteína C reactiva, a la procalcitonina. Estos van a aumentar cuando haya una respuesta inflamatoria, sobre todo contra patógenos bacterianos. Vamos a pasar a las complicaciones. El primero sería el derrame pleural paraneumónico. La zona que va a afectar pues sería la pleura. Lo siguiente sería el absceso pulmonar y la neumonía necrotizante, afectando principalmente al parénquima pulmonar. Por último tenemos al neumotórax y a la fístula broncopleural, que va a afectar principalmente a la pleura y al parénquima. Aquí tenemos una radiografía representativa del absceso pulmonar. Acá tenemos una radiografía del derrame pleural paraneumónico, esta otra de un neumotórax, y por último donde tenemos la flechita roja de una fístula broncopleural. Vamos a pasar con las escalas que nos van a servir para la evaluación de la gravedad. La primera sería la escala de la PCI, que es Pneumonia Severity Index, donde vamos a evaluar las características y a cada una de estas características le vamos a poner una puntuación. Edad de hombres, por ejemplo, sería el número de años. Edad en mujeres sería el número de años menos 10, y así nos vamos con las características y con su puntuación. Al final lo vamos a estratificar en clases, que va desde la 1 a la 5. En la primera tenemos que si es menor de 50 años, sinoplasias, que no haya insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, enfermedad hepática o renal. Luego en la clase 2, una puntuación menor a 70, en la clase 3 de 71 a 90, la clase 4 de 91 a 130 y la clase 5 mayor a 130. En base a esta puntuación lo vamos a correlacionar con el tratamiento. Si es una clase 1 y 2 sería un tratamiento ambulatorio. Si es una clase 3, pues aquí sería observación. Si es una clase 4 a la 5, pues ya amerita hospitalización. Las siguientes escalas de severidad serían el de la CURB 65 y CRB 65. Aquí vamos a tener el factor clínico y la puntuación, que en todas sería de 1 punto. La confusión, el siguiente parámetro a evaluar sería el nitrógeno ureico en sangre, mayor a 19 miligramos por decilitro, una frecuencia respiratoria mayor o igual a 30 respiraciones por minuto, una presión arterial sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o presión arterial diastólica menor a 60 milímetros de mercurio, una edad mayor o igual a 65 años. Iniciamos con
la escala de Kurb 65, si tenemos una puntuación de 0 y 1, sería de bajo riesgo y se debe considerar un tratamiento en casa. Una puntuación de 2 sería estancia intrahospitalaria corta o tratamiento en casa bajo supervisión estricta. Una puntuación de 3, 4 o 5, aquí sería una neumonía grave, se debe hospitalizar y considerar el ingreso a la UCI. La siguiente escala sería la de la CRB 65. Una puntuación de 0 sería muy bajo riesgo de muerte, usualmente no requiere hospitalización. Una puntuación de 1 y de 2 sería un incremento en el riesgo de muerte, se debe considerar la hospitalización. Y una puntuación de 3 o 4 sería un alto riesgo de muerte y sería una hospitalización urgente. Vamos a pasar al tratamiento. Vemos el tratamiento inicial, que básicamente sería pues una forma general: considerar antibióticos, reposo y fluidos. Se recomienda la suplementación de oxígeno con ventilación no invasiva en pacientes adultos con neumonía adquirida en la comunidad. Se recomienda la reposición de líquidos y electrolitos con solución salina o solución glucosada al 5%. Vamos a pasar a las pautas que nos maneja la guía de práctica clínica. Lo primero pues sería el tratamiento farmacológico en pacientes de bajo riesgo. Aquí se sugiere dar monoterapia y se recomienda principalmente pues iniciar con amoxicilina. En pacientes alérgicos a penicilina se sugiere iniciar con un macrólido o tetraciclina. No se debe iniciar tratamiento con fluoroquinolonas en pacientes con AC leve. Lo siguiente sería el tratamiento farmacológico en pacientes de riesgo moderado. En el primer punto tenemos pues una quinolona en monoterapia, tal como levofloxacino vía oral o intravenosa, o una cefalosporina de tercera generación como cefotaxima o ceftriaxona, o bien amoxicilina, clavulonato con un macrólido. Lo siguiente sería el tratamiento farmacológico en pacientes de alto riesgo. Se recomienda iniciar tratamiento en pacientes admitidos a UCI. El número 1 pues sería un betalactámico IV asociado a un macrólido por la misma vía, y si no se puede administrar macrólido se sugiere la combinación de betalactámico más quinolona IV. Vemos que se sugiere una combinación inicial con un betalactámico más tratamiento IV con acitromicina en pacientes hospitalizados que requieren cuidados en la terapia intensiva. Para quienes no pueden tomar acitromicina se sugiere una fluoroquinolona como segundo agente, ejemplo combinado con un betalactámico. Al final les puse pues esta tabla que nos maneja el Harrison, realmente me parece muy completa. Entonces ahorita lo vamos a ver de forma general y ya ustedes lo pueden pues revisar de forma detenida e ir viendo los medicamentos y las dosis. Bueno, pues iniciamos. En cuanto al tratamiento ambulatorio, vamos a ver los 3 puntos. El primero pues sería previamente en pacientes sanos y sin haber recibido antibióticos en los últimos 3 meses. Ahí tenemos las dosis y los tratamientos. El siguiente punto sería con otras enfermedades concomitantes o antibióticos en los últimos 3 meses, y pues se debe seleccionar una opción de cada clase. En el último punto, que sería el tercero, sería en las regiones con un índice alto de neumococos resistentes a los macrólidos. Se debe utilizar las opciones antes enumeradas para los pacientes con otras enfermedades concomitantes. Lo siguiente sería en pacientes hospitalizados fuera de la unidad de cuidados intensivos. Aquí tenemos los medicamentos y las dosis. Lo siguiente sería en pacientes hospitalizados en la unidad de cuidados intensivos. Al final se nos maneja algunas consideraciones especiales. Aquí tenemos cuando existe la posibilidad de pseudomonas. Lo siguiente es cuando existe la posibilidad de Streptococcus aureus extrahospitalario resistente a meticilina. Bueno, al final pues ya les dejo la bibliografía.
Aquí están los libros de los que me basé, la guía de práctica clínica mexicana. Ustedes pueden investigar un poco más, ya saben. Si el video les gustó, dejen un like. El siguiente video que vamos a estar viendo del sistema respiratorio sería de neumonía nosocomial o intrahospitalaria, así que no se lo pierdan. Muchas gracias y hasta luego.